Buenas tardes, seminaristas. Bienvenidos a la última clase de teoría y práctica de la asignatura Seminario de Matemática. Como quien no quiere la cosa, hemos llegado ya al final de la cursada y esperamos hoy, por lo menos en la parte teórica, después veremos qué pasa con la parte práctica, de terminar esta cursada de seminario. Bueno, para eso, ya con el ok de ustedes, de que me ven y me escuchan bien, vamos a empezar a trabajar con los dos últimos puntos del programa y que tienen que ver con algunos teoremas que nos van a permitir hacer cálculos de integrales de línea con una sencillez más notoria. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla. Y aquí vamos. Acomodamos un poquito la configuración y ya lo tenemos. ¿Están viendo la guía teórica? Pregunto. Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien, perfecto, gracias. Teorema del cálculo para integrales de línea. ¿Qué significa esto? Vamos a ver algunos teoremas que van a permitir hacer el cálculo de integrales de línea de una manera mucho más rápida, más sencilla. Por supuesto que tienen que cumplirse unas condiciones que lo vamos a ver ahora. El primer teorema tiene que ver con, fíjense, supongamos que tenemos un campo escalar, phi, un campo escalar cualquiera, por ejemplo, f de xy igual a z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ustedes saben que z igual a x cuadrado más y cuadrado, como campo escalar, es una superficie. ¿Cuál superficie? ¿Recuerdan? Z igual a x cuadrado más y cuadrado, la tasa. Eso es un campo escalar, ¿correcto? A diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, que hablábamos, en donde hablábamos de campos vectoriales. En este caso, como recordatorio, le pongo el ejemplo de z igual a x cuadrado más y cuadrado, un campo escalar. ¿Cómo lo graficamos? Lo hicimos en forma analítica, lo hicimos con el Microsoft Mathematics, con el software para graficar funciones en 3 dimensiones, y resultaba ser una tasa, ¿no? Un paraboloide con el nombre matemático. Muy bien, si tenemos un campo escalar de ese tipo, además tiene un gradiente continuo que le llamamos nabla de phi, ese es el gradiente, en un conjunto conectado abierto. Si se cumple esto, para dos puntos cualesquiera unidos por un camino regular a torozos, R, recuerdan, R era la ecuación paramétrica, la función vectorial que me iba dibujando el camino de integración, cuando estamos hablando de una integral de línea. Entonces, la integral de línea desde el punto A hasta el punto B, vamos a ayudarnos un poquito en esto, desde el punto A hasta el punto B, en donde, bueno, dibujemos acá, esta será, supongamos, la curva C, cuya ecuación paramétrica es R de t, acá. R es esta que está acá, la ecuación paramétrica de esa curva, asumamos que es R. ¿Están viendo la figura que estoy dibujando sobre la guía teórica? En rojo. Sí, profe. Bien, Sí. entonces teníamos, este va a ser el punto A, lo vamos a dibujar, el punto A lo vamos a dibujar acá, así, upa, pero borré todo, no importa, volvamos de vuelta con la curva, upa, muy gruesa, vamos con otro trazo, que será esta nuestra curva, el punto A
será el principio, lo vamos a dibujar también. El punto A es este que está acá. Vamos a dibujar acá el puntito, el inicio, que lo voy a marcar con un puntito ahí A. Lo hagamos con otro color si quieren, y un poco más grande. Este será el punto A. Lo vemos de vuelta. Con azul dijimos, y vamos a hacer esto, y acá. El punto A y el punto B. Dibujado así entonces, el punto A y el punto B. Inicio y final de la curva. Cuando tenemos estos elementos, podemos calcular la integral, fíjense acá, la integral desde A hasta B, desde el inicio del camino hasta el fin B del camino de integración, del gradiente de ese campo escalar por el diferencial de R. ¿Y cómo lo podemos calcular? Fíjense, como el gradiente calculado en el punto A, B, menos el gradiente calculado en el punto A. Supongamos que el gradiente sea una función de 2 dimensiones, solamente esté en el plano, o sea que podemos definirlo como con 2 puntos. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir que este puntito A es el 1, 1, por ejemplo, y el puntito B es el 2, 2. Voy desde el inicio hasta el final de mi curva, donde este primer punto será el 1, 1, y el final será el 2, 2, por ejemplo. Entonces, este teorema lo que me permite calcular es, utilizando este campo escalar, el campo escalar, calcularlo en el punto final, B, fíjense, B acá está en el punto final, lo pongamos acá, calculado en el punto final, B menos A. O sea, el resultado de esta integral es nada más ni nada menos que calcular cuánto vale el campo escalar en el punto del ejemplo, dijimos 2, 2, final, menos el campo escalar en el 1, 1. Fíjense que en este caso no estamos calculando para nada R de t, R' de t, ni tampoco estamos haciendo un producto vectorial. ¿Recuerdan cómo hacíamos, cómo calculábamos una integral de línea? Lo pongamos de vuelta. Por acá arriba lo voy a mostrar. Una integral de línea era f de r de t, r' de t. En el caso del campo escalar, veamos. La formulita estaba por acá. Acá, bueno, pero acá tenemos forma más genérica. Y acá la tenemos, ya la encuentro por acá arriba. La tenemos más completita. Es esta que está acá, fíjense la expresión 8. Si yo tengo la integral de un campo escalar, esto es f, que por la notación representa un campo escalar. Va a ser f de r de t, producto escalar r' de t, diferencial de t. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para calcular esta integral curvilínea? Determinábamos primero la ecuación paramétrica de la curva, que iba desde A hasta B. Luego calculábamos la derivada de esa función vectorial. Y calculamos, como dice acá, el módulo de ese vector, porque es una función vectorial, podemos calcular su módulo, por un lado. Después calculamos f de r de t, o sea, el campo escalar expresado en función de t, otro vector. Hacíamos, en este caso, escalar. Hacíamos el producto entre el campo escalar expresado en función de t
por el módulo del vector R' de t, que es otro escalar, teníamos el integrando entre A y B y ya teníamos el cálculo del integral. Todo eso teníamos que hacerlo cuando debíamos integrar en forma curvilínea. En este caso, fíjense, lo que le acabo de presentar como teorema 1, no hay ningún R de t, ningún R' de t. Acá estamos con el teorema 1. Fíjense, no vamos a plantear ningún... Acá, en este cálculo, no aparece ni RT, ni R' de t, ni un producto, nada. Simplemente hay que calcular cuánto vale, dado un campo. Fíjense, el gradiente de phi es un campo vectorial. Por el diferencial de R, esto representa la integral curvilínea de un campo vectorial. Entonces, tenemos que calcular, si tenemos este campo vectorial, tenemos que calcular phi, que dicho entre otras cosas, se llama función potencial. Una vez que yo tengo calculada la función phi, lo único que tengo que hacer, campo escalar, ahora phi, campo escalar, fíjese, phi es un campo escalar. Calculamos phi en el punto final, menos phi en el punto inicial, y se acabó el problema. ¿Sí? Acá el secreto está en poder determinar cuánto vale a partir de mi campo vectorial nabla de phi, que es el gradiente, cuánto vale la función potencial phi. ¿Sí? Bueno, acá está la demostración que la vamos a hacer rápidamente y después vamos a ir. Pero antes vamos a ver qué será esto del gradiente. Vamos a refrescar algunos conocimientos. Fíjense. Si yo tengo una función phi, dado un campo escalar phi, lo dice por acá, vamos a remarcarlo. Si yo tengo un campo escalar phi, el gradiente, en definitiva, ¿qué es el gradiente? Es como la integral, como la derivada, es un operador. Un operador. Ese operador, gradiente de phi, que lo ven acá, que también lo pueden encontrar en los libros como nabla de phi, ¿qué es lo que hace? Transforma mi campo escalar en uno vectorial. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del espacio porque tiene componentes en Y, en J y en K, o sea, en X, en Y y en Z. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtenemos ese campo vectorial a partir del campo escalar? Derivando parcialmente phi respecto de X, phi respecto de Y, phi respecto de Z. Supongamos, a ver, ustedes ayúdenme, supongamos que yo tenga lo siguiente. Que phi mi campo escalar phi, lo vamos a dibujar por acá, mi campo escalar phi, ahí, sea igual, pero esto lo vamos a hacer más prolijo. Mi campo escalar phi es este campo, sea igual, pero vamos a usar el texto. Entonces sea igual ahí. Lo vamos a hacer un poco más grande para que se vea bien. Va a ser X más Y por Z más ZX, por ejemplo. Más ZX. Supongamos que este sea mi campo escalar phi. O sea que podemos poner acá, si quieren, vamos a poner igual
igual a phi. Igual, y dibujemos el phi. A ver si me sale bonito. Ahí está. Este va a ser mi campo escalar. Entonces, ¿cómo obtengo el gradiente? O sea, ¿qué es lo que hace este operador gradiente sobre phi? Lo convierte en un campo vectorial, en donde los coeficientes de i, j en k van a ser, en el primer caso, para el caso del coeficiente de i, del versor i, la derivada parcial de f respecto de x. Si yo tengo la derivada a phi como x más i por z, acá era, bueno, acá me cometí una macana, pero bueno, vamos a borrarlo. Ustedes me tienen que avisar cuando algo que yo estoy escribiendo no sea lo que ustedes ven. Entonces, vamos a hacerlo más sencillo. Y vamos a borrar esto. Ahí está. Listo. Entonces, phi sea x más y más zx. Entonces, voy a hacer la derivada parcial de f respecto de x, esta primera que está acá. Este primer coeficiente es derivar phi respecto de x manteniendo y las otras variables y z constante, por eso derivo respecto de x. ¿Qué significa derivada parcial? Es derivar respecto de x manteniendo y constante. Y z, las otras variables constantes. En este caso, derivo respecto de x me va a dar 1 de esto. Como y es constante, me va a dar la derivada respecto de una constante, ¿cuánto me da? Pregunto. La derivada de una constante me da 0. 0. Entonces me va a quedar hasta ahora la derivada phi de respecto de x me da 1. Más 0. Y la derivada de zx respecto de x respecto de x, al ser z constante, me va a quedar z solamente, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1 de acá, la derivada, más z, que sería esta, la derivada parcial de f respecto de x, en i. Vamos por la segunda, la derivada parcial de phi respecto de i. Como en este caso voy a derivar respecto de i manteniendo x y z constante. Entonces, si x es constante, esto me da 0. La derivada respecto de y es 1, y en este caso z y x, las dos son constantes, me da 0. Entonces será más 1 en j. Más, derivemos ahora phi parcial respecto de z. Ahora se mantienen constante x e y. Entonces, x e y constante, esto se hace 0, y si derivo zx respecto de z, me da x. Entonces será más x en k. Así obtengo entonces mi gradiente de este campo escalar. ¿Está claro hasta ahí? Pregunto. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a seguir trabajando. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo tenga un campo vectorial, fíjense, f de x, y. Este es un campo vectorial. ¿Por qué? Porque es un vector, tiene un coeficiente en i más otro coeficiente, en este caso q, en j. Ahora, supongamos que vamos a tratar de encontrar, como les decía hace un rato, acá lo que hay que encontrar, una vez que yo tenga este campo vectorial, tengo que encontrar cuánto vale phi, el campo escalar, porque lo calculo en el final menos en el inicial y ya tengo resuelto mi problema. Entonces, si yo tengo este campo escalar, fíjense, el 2, la expresión 2, como p de x en y más q de x y, y además, la p de x y, o sea, este p de x y es igual a x, y q de x y es igual a y, fíjense que tenemos que
La derivada parcial de phi respecto de x, vamos a ir de vuelta acá arriba, recuerden, el gradiente es un operador, recuerden, es un operador que me transforma mi campo escalar en otro vectorial. ¿Cuáles son los coeficientes de ese campo vectorial? Las derivadas parciales respecto de x, respecto de y respecto de z. En el caso de estar en el espacio. Si es en el plano, tendrá solamente en y y en j, ¿verdad? Bien. Entonces, supongamos que yo tenga que la derivada parcial, una vez que yo hice esas derivadas parciales, como lo hicimos hace un ratito en el ejemplo, la derivada parcial de phi respecto de x me da x, la derivada parcial de phi respecto de y me da y. Para encontrar cuánto vale phi, fíjense, vuelvo a insistir, ¿por qué phi? Porque necesitamos este phi para calcularlo en b menos el punto a. Entonces, vamos a tratar de, en esta expresión, calcular cuánto vale phi. Bueno, si es una derivada parcial respecto de x, esto está derivado respecto de x solamente, este diferencial va a pasar del otro lado de la ecuación. Lo vamos a poner. Este diferencial que lo estoy marcando ahora va a pasar del otro lado de la ecuación. Lo mismo con este diferencial de y. Entonces, ¿qué va a quedar? Que la derivada de phi es igual a x por el diferencial de x. Entonces, cuando yo integro la derivada de x, me da phi. Y al integrar x por diferencial de x, me da x cuadrado sobre 2 más c. De la misma forma, en el otro caso, la derivada parcial de phi respecto de y es y. Entonces, este diferencial de y lo paso del otro lado y me va a quedar la integral del diferencial de phi, que es phi, igual a la integral de y por diferencial de y, pero la integral de y es y cuadrado sobre 2 más c. Entonces, fíjense que queda el phi, como yo tengo dos expresiones que deben coincidir para phi, en este caso será x cuadrado sobre 2, en este caso y cuadrado sobre 2, resulta ser que la función potencial, o sea, ese campo escalar que estamos buscando phi, es igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 más una constante de integración. ¿Sí? Inclusive para verificar esto y volver a encontrar el campo vectorial desde el cual digamos, se generó este campo escalar, uno puede hacer lo siguiente. Calcular ahora el gradiente, o sea, transformar este campo escalar, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 más c, en un campo vectorial. ¿Cómo lo hacemos? Calculando derivadas parciales, fíjense. Derivada parcial de phi respecto de x, phi respecto de y, y en este caso, como es en el plano, solamente tenemos dos componentes. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos un ejemplo más. Y ahora sí vamos al teorema 1, en donde nos decía que la integral del gradiente función vectorial por diferencial de R va a ser igual al campo escalar en B menos campo escalar en A. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo rápido, supongamos que tengo un campo vectorial que es f de x y z, en este caso en el espacio, campo vectorial, 2x en y más x cuadrado más z en j, esto es j, no es y, es j, más y en k. ¿Sí? Vamos a ponerlo mejor y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es borrar este y. Lo tengo por acá. Es muy grande. Ahí. Ahora sí. Borramos este i. Y vamos a poner, en vez de i, recuerden, ahí está j. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Entonces quedaría 2x en y más x cuadrado más z en y. Vamos a ver, esto me está molestando, lo vamos a dejar de un costadito acá y vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer una cosa así. Ahí está. Y vamos a hacer desaparecer este que está acá, pero todo lleno, o sea, este. Ahí desapareció el i, y ahora lo que vamos a hacer es marcar como corresponde ahí un j. Para eso vamos con a, y ponemos acá, lo vamos a poner más grande para que quede más prolijito, aquí, y vamos a poner una j. Ufa. Vamos a poner acá una j. Ahí está. Entonces quedaría correcto con un campo vectorial 2xy en y más x cuadrado más z en j más y en k. ¿Cómo podemos visualizar este campo vectorial? Ustedes saben que un campo vectorial es un montón de fuerza. Es una ponchada de fuerza, en este caso, en el espacio. Entonces, me piden calcular el trabajo que hace este campo vectorial cuando desplaza una partícula desde el origen, 0, 0, 0, hasta el punto 208. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, utilizamos este teorema que me dice que el trabajo, que en definitiva se calcula con una integral de línea, va a ser la integral desde el inicio, o sea, el punto 0, 0, 0, hasta el final. El punto, ¿cuál es el final? El 208, el 208. ¿De qué? Del gradiente de este campo vectorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a borrar esto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si ya tenemos el campo vectorial, hay que solamente determinar cuánto vale. Y el teorema decía que este cálculo de la integral era el campo escalar en el punto final, 208, menos el campo escalar phi en el inicio, 0, 0, 0, el origen. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es calcular cuánto vale esa función potencial phi para determinar el trabajo. Y aquí ya lo tenemos calculado. ¿De qué forma? Con las derivadas. ¿Se acuerdan que hicimos hace un ratito el ejercicio? Entonces esto va a quedar, el phi es x cuadrado por y más y por z. Fíjense, si yo hago, para calcular este campo vectorial, la derivada parcial de este phi, campo escalar, respecto de x, manteniendo y z constante, esto me va a dar 2x en y. 2x por y. ¿Sí? Derivo toda esta expresión respecto de x. Me va a quedar 2x por la constante y. Ahí lo tenemos arriba, 2x por la constante y. Cuando derivo respecto de la otra y respecto, phi respecto de y ahora, tengo que mantener x y z constante. En este caso, al derivar respecto de y, fíjense, me va a quedar, respecto de y me va a quedar 1, x cuadrado del otro lado más z. Y acá lo tengo, x cuadrado más z en j. Más, derivo esta expresión ahora respecto de z solamente, manteniendo x e y constante. Entonces, x es constante, y constante, y aquí respecto de z me da 1 y me queda y en k. ¿Lo ven? Entonces, este es el campo, la función potencial de este campo vectorial. Ahora, lo único que tengo que calcular, este phi en el 208, ¿qué significa? En vez de x pongo 2, en vez de y pongo 0, en vez de z pongo 8, menos, en vez de este mismo cálculo de phi, en 0, 0, 0. Al ser 0, esto me va a dar 0, ¿sí? Cuando dice x pongo 0 y pongo 0, z 0, me va a dar todo 0. Y ya tengo calculado el trabajo a través de una integral de línea. Acá no hice ningún cálculo de r de t, ni r' de t, ni nada que se le parezca. ¿Está claro? ¿Preguntas? Vamos entonces ahora a esta otra, el teorema
2. Ahora arrancamos con F, un campo vectorial. Atención, antes hacíamos referencia a phi, un campo escalar. Ahora, un campo vectorial, conectado abierto y sea la integral de línea independiente del camino en S. Si nosotros tenemos A, un punto fijo de S, entonces esa integral curvilínea desde A hasta un X cualquiera de mi campo vectorial, ahora por eso está en negrita, mi campo vectorial, va a ser igual a una función escalar que está definido en X. ¿Por qué? Porque el límite superior está en X. Entonces, si esto fuera desde A, que es constante, hasta B, que es otra constante, acá tendría un valor, otra constante. En cambio, en este caso, como es hasta X, esto me quedará como un campo escalar en función de X, del valor del límite superior de la integral. ¿Okay? Bueno, vamos ahora, estas demostraciones no las vamos a ver, pero sí vamos a un punto importante que tiene que ver con este otro teoremita que se llama el teorema de Green. ¿Qué es lo que hace este teorema? Fíjense en la expresión 73. Tengo del lado derecho de la igualdad una integral de línea. En tanto, fíjense, del lado derecho tengo, acá lo voy a marcar, una integral de línea. Si yo tengo una integral de línea, pero además, fíjense, importante, una de las notaciones que habíamos visto cuando hicimos la introducción de lo que es integrales de línea, es que este circulito en el medio de la integral me está haciendo notar que es un camino cerrado. O sea, este puede ser un camino cerrado, por ejemplo, el que recién acabo de dibujar como una elipse. Este es un camino cerrado. Entonces, esa integral tiene una expresión análoga, pero ahora en términos de una integral doble, fíjense. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más sencillo? ¿Calcular una integral doble o calcular una integral simple, una integral de curvilínea? ¿Qué me dicen ustedes? Pregunto, ¿qué les resulta más simple? ¿Calcular una integral doble, izquierda del signo igual, o una integral curvilínea, derecha del signo igual? Díganme, por favor. ¿Qué dice? ¿Alguno que pueda habilitar el micrófono? ¿Qué será más sencillo? ¿Calcular una integral doble o una integral curvilínea? Curvilínea. Fíjese, calcular una integral doble, ¿qué significa? Manejarse todo como coordenadas cartesianas. Nada que ver con vectores. De este lado, de la izquierda del signo igual, ustedes lo que tienen que hacer es determinar cuál es la región de integración y calcular respecto de x primero y después. O sea que hacen dos integrales sucesivas. Primero respecto de x y después respecto de y ya tienen resuelto el problema. En cambio, del otro lado, el signo igual, que implica una integral curvilínea, ¿qué tienen que hacer? Calcular primero el camino de integración c con la expresión de una función vectorial, o sea, r de t. Después de calcular r de t, calcular r' de t. Después de calcular r' de t, f de r de t. F de r de t por un lado y r' de t por el otro son vectores. Entonces hay que hacer el producto escalar, como hicimos en la clase pasada. El producto escalar. Una vez que yo haga el producto escalar,
recién la integral, desde el t inicial hasta el t final. Fíjense que una integral curvilínea es mucho más, tiene mucho más pasos y evidentemente al tener más pasos y por ahí complicar un poco con el tema de la ecuación paramétrica C, o sea, el determinar cuánto vale R de t, se puede complicar la situación. Supongamos, vamos a este ejemplo que está acá. Hay un ejemplo que lo tengo por acá. Supónganse que yo quiero calcular una integral curvilínea a través de todo este camino cerrado. Fíjense, el teorema de Garín se establece para camino cerrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a ir por mi camino. Voy a hacer esto, fíjense. Este es a través del cuadrado. Integraré respecto de C1. Después tengo que integrar respecto de C2. Después tengo que integrar respecto de C3. Y después tengo que integrar respecto de C4. Y ahí tengo el camino cerrado que dice acá. El camino cerrado. Ahora, para calcular como integral de línea a lo largo de C1, tengo que encontrar cuánto vale R1 de t, la ecuación paramétrica de este recorrido. Lo mismo para C2, la ecuación paramétrica R2. Para C3, R3 y R4. O sea, tengo 4 caminos. En cada uno de esos caminos tengo que integrar, porque son distintas R1 de t, distinto R2 de t, distinto R3 de t, distinto de R4 de t, porque tienen inicios y finales distintos, fíjense. Entonces, voy a tener que calcular 4 ecuaciones paramétricas. Para cada ecuación paramétrica tengo que hacer una integral curvilínea. Dentro de esa integral curvilínea tengo que calcular R' de t, f de R sub 1' de t por f de R1 de t, y así para cada recorrido. O sea que se complica demasiado. En cambio, si este teorema de Garín, aprovechando que es un camino cerrado, fíjense, el teorema de Garín me dice que usted puede transformar esta integral de línea en una integral doble, con este integrando, que ya vamos a ver enseguida de qué, y con esta R, con esta región de integración. ¿Y cuál es esa región de integración? La región de integración, cuando integro como integral doble, es aquella que está limitada por la curva C. Fíjense entonces que en este caso, la región que está limitada por la curva C es este cuadradito que está acá, ¿verdad? La curva C es C1 más C2 más C3 más C4. Entonces, la región R va a ser toda esta que estoy rayando acá. Ahora, yo tengo acá una integral doble sobre esta región rayada, oblicuamente. Y fíjense qué simple que es calcular una integral doble de este tipo, porque cuando voy a un X voy desde una constante hasta otra constante. Cuando voy en X, perdón, voy desde C4 hasta C2, y cuando voy en Y, desde C1 hasta C3. O sea, todas constantes. Esto va a ser facilísimo resolver. ¿Ok? Bueno, lo que hacía entonces este teorema es, fíjense, determinar, teorema de Green, nos permite expresar una integral curvilínea a través de un camino cerrado C como una integral doble, en donde la región de integración de la integral doble es la región que está encerrada por la curva C. Recuerden que esta curva C es cerrada, entonces siempre va a encerrar una región de integración R. ¿Cuál es el integrando? La derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. ¿Sí? Entonces,
la próxima clase vamos a, ahora quisiera que practiquen un poco, vamos a ver el tema que es interesante, la demostración de cómo llegamos a esta formulita. Pero en principio, si por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, por acá, sí. Me piden calcular el trabajo realizado por un campo de fuerzas, I más 3x en I, más 2y menos x en J, está en el plano, al mover una partícula rodeando la elipse 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta, fíjense, es una elipse en el plano XY, ¿verdad? Esta curva. Esa elipse está cerrada. Consecuentemente, puedo aplicar el teorema de Grimm. Entonces, P de XY es lo que acompaña, fíjense acá, P de XY. Ahí está. P y Q, campos escalares derivables. P y Q son campos escalares, atención. Entonces, esos campos escalares son estos que están acá en el ejemplo. Fíjese, mi campo vectorial es I más 3x en I, 2y menos x en J. O sea, cada uno de estos, lo que está entre paréntesis, I más 3x, es P de X. Entonces lo tengo acá, fíjense. Otra vez vamos a ver. Este I más 3x mal, esto no es así, buscamos un rombo ahí. Este I más 3x es P de X en I, que lo tenemos acá, fíjense. I más 3x. De la misma forma, esta otra es Q, 2y menos x es Q, que es lo que tenemos acá. Q. Entonces, ¿qué dice el teorema de Green? Que hay que hacer la diferencia entre P, borramos si quieren lo vemos. Acá está el teorema de Green. Recuerden siempre la forma. Acá tengo la integral curvilínea. Va a ser Q respecto de X parcial menos P respecto de Y parcial. ¿Por qué digo parcial? Primero porque Q depende de dos variables, X e Y. Lo mismo P. Por eso también está el simbolito este como un delta, que es la derivada parcial. Entonces Q sub X menos P sub Y. Bueno, si yo tengo acá, fíjense ya cuánto vale P y cuánto vale Q, cuánto vale P y cuánto vale Q, la derivada parcial de P de Q respecto de X es menos 1. Esto va a ser menos 1. Q respecto de X es menos 1. Y la derivada parcial de P, ¿qué significa derivar parcialmente P respecto de Y? Derivar a P respecto de Y manteniendo X constante. Entonces va a ser 1. ¿Sí? La derivada respecto de Y es 1. Como X es constante, 0. Entonces me va a quedar 1 menos 1. Por eso el resultado menos 2. Entonces, esta diferencia, que es la que tenemos acá, fíjense, estamos transformando este integral de línea en este integral doble. Esto que está acá entre llave, entre corchetes, va a ser, para el caso de mi ejercicio, menos 2. Por eso colocamos acá menos 2. Menos 2. De la integral doble en R, del diferencial de X, y como menos 2 es constante, lo saqué fuera, y me va a quedar menos 2. Pero recuerden, una integral, en esto, acá se facilita el cálculo, porque usted sabe que cuando yo calculo una integral, como está acá, del diferencial de X por diferencial de Y, en donde f de xy es 1, ese cálculo me daba el área de la región, de la región de integración, ¿recuerdan? Entonces me va a quedar menos 2 por el área de la región de integración. De ahí sale ese resultado. Pero la región de integración, ¿qué es? Es una elipse. ¿Recuerdan? Esta curva me está limitando a la elipse. 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces será, supongamos que esta elipse lo vamos a ver, corta en X en 1 y en Y en 2. Entonces va a ser una elipse más o menos así, fíjense, la vamos a dibujar.
será una elipse más o menos así. Upa, esto no es una elipse está por acá. Ahora sí, será una elipse más, no sé, así, que corta en X igual a 1 y en Y vale en más o menos 2. Esta es la elipse. Entonces todo lo que está dentro es la región de integración. Si quieren lo rayamos. Todo esto que está acá es la región de integración. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando yo haga el cálculo, me dice que es, como está acá, menos 2, que salió fuera de la integral, por la integral doble de x de y. Pero la integral doble de x de y, ¿qué es? Es el área de esta región. Por eso lo ponemos como el área de la región. ¿Sí? El área de una elipse es 2pi por radio menor por radio mayor, ¿verdad? Recuerden, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque el radio en x y el radio en y es igual, es una circunferencia. Pi por r. Entonces pi por r cuadrado. Cuando estamos viendo el tema de una elipse, va a ser pi por el radio menor, que en este caso es 1, por el radio mayor, que es 2, en el eje y. Entonces me va a quedar este resultado. A vale 1, b vale 2, me va a quedar pi por a por b. Entonces, el valor de la integral con este menos 2 calculado va a quedar menos 4. O sea, el área de esta región es pi por a por b. Pi por el radio menor por radio mayor. Radio menor es 1, radio mayor es 2, entonces 2pi. Ese es el área. Ese 2pi multiplicado por menos 2 me da menos 4pi, que es el resultado de la integral. Vieron que es más sencillo resolverlo con una integral doble. ¿Ok? Muy bien. Vamos a preguntar entonces, a ver si hay curvilíneas, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Escuchó? En este tema, el de las integrales curvilíneas, hay muchos cálculos que se tienen que hacer, pero muchos de esos cálculos se pueden obviar si tenemos en cuenta estos teoremas. No digamos obviar, sino más bien hacer más simple. ¿Ok? Bueno, chicos, por hoy vamos a terminar. Seguramente nos veremos el jueves para ajustar detalles. Y ahora le damos el paso a la licenciada Vanessa. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Primero, chicos, no se olviden de dejar la asistencia en el chat. Muy bien. Profe, Bueno, o sea que sí va a dar el taller de los jueves. Bueno, ¿perdón? sí va a dar el taller de los jueves. Igualmente. Bueno, vamos a ver cómo andamos con la práctica ahora. Y ya antes de finalizar la clase lo conversamos, ¿vale? Bueno, gracias, profe. Ok, adelante, Vanessa, perdón. Chicos, ¿se ve bien la pizarra? Sí, profe. Bueno, la clase pasada habíamos resuelto integrales de líneas de campos escalares, utilizando la definición, la parametrización, todo el proceso largo. Ahora vamos a resolver integrales de líneas de campo vectorial, nuevamente parametrizando la curva y con todos los pasitos. Punto 3 nos pide resolver la integral de una curva de un campo vectorial F a lo largo de un camino de integración que va a estar parametrizado
por una curva, ¿sí? Nosotros sabemos siempre que debemos encontrar la representación paramétrica de la curva, que es nuestra R de t, y vamos a transformar esta integral de línea en una integral simple entre los límites de mi parametrización, un t inicial y un t final, de mi campo vectorial calculado en términos de la parametrización, que es lo que yo les decía que se parece mucho al teorema del cambio de variable que utilizábamos en integrales dobles, ¿sí? Por el R', la derivada de la parametrización, y esto es un diferencial de t. Fíjense, yo ya esto se los dije la semana pasada, que cuando nosotros calculemos nuestro campo vectorial en términos de la parametrización, obtenemos un vector. La ecuación vectorial paramétrica es un vector, su derivada sigue siendo un vector. Por eso es que resolvemos el producto escalar entre los dos vectores para encontrar nuestra función integral. Bien. ¿Alguna duda con eso? Es la formulita para resolverlo. Profe, ¿Sí? no se ve muy bien las letras, se ve Bien, pixeleado. ya lo reviso, gracias. No, usted. A ver, veamos si podemos mejorar la imagen. Uy, ahora ni siquiera me escucha. A ver. No, ahí está peor todo. A ver ahora. Profe, se le fue la señal totalmente. ¿Qué tal se ve ahora? A ver, ¿me avisan si ahora se ve mejor? No, profe, no sé, es que el internet, parece que tiene muy bajo el internet. Sale que la señal es débil. Sí, A ver, vamos viendo si podemos mejorar algo.
Chicos, ahora qué tal se ve. Naranja. Sigue feo, ¿verdad? Sí, profe. Ahora, chicos, no está peor, ¿verdad? Sí, este está peor. Bien. Al menos dígame cuál está mejor, así vemos con cuál nos quedamos. Creo que con el otro, con el penúltimo, era el mejorcito. ¿Sigue Ahí. igual? No, ahora está bien, profe. Ahora sí se ¿Ahí ve. está bien? Sí, sí. Bien, bueno. Lo que pasa es que me fui conectando a distintas redes y vamos probando con cuál andamos mejor. Bueno, parece que con esto. Que volvamos a hacer el ejercicio, me olvidé. El ejercicio número 3 nos pedía calcular la integral de línea de un campo vectorial. Entonces yo debo encontrar la ecuación vectorial paramétrica de la recta, debo encontrar su derivada, debo calcular el campo en términos de la ecuación vectorial paramétrica y luego hacer el producto escalar entre ellos. Recién ahí voy a poder resolver la integral. ¿Qué es lo que me dice? Que mi campo vectorial tiene la componente y en la dirección del eje de las x, esta diferencia entre x e y cuadrado en la dirección del eje y que mi curva es un sector de la parábola igual a 3x cuadrado que va desde el punto 0, 0 al punto 1, 3. Primera cosa que debo hacer, parametrizar la curva. Si nosotros miramos esta curva que tenemos, ya tenemos la ecuación en forma explícita, tenemos despejado ahí. En ese tipo de ejercicios, ¿qué es lo que hacíamos? Llamábamos a la variable independiente x parámetro t. Y entonces a la variable dependiente y la calculamos en términos del parámetro, 3 por t al cuadrado. Debo ver los límites, t entre qué y qué valor se va a mover. Bueno, fíjense que t es la variable independiente, entonces miro mis puntos y busco la variación de x. Me muevo entre 0 y 1. Ya tengo mi ecuación vectorial paramétrica. Mi r de t a qué es igual. A t en la dirección del eje de la y, más 3t cuadrado en la dirección del eje j, con t en el intervalo 0, 1. Esta es la ecuación vectorial paramétrica de mi Q. Ya la hemos encontrado. ¿Qué necesito conocer? Bueno, la derivada. Derivo cada una de las componentes. R' de t a qué va a ser igual. La derivada de t vale 1 en la dirección del eje y. La derivada de 3t cuadrado bajo el 2 multiplica 3, me queda 6 por t en la dirección del eje j. Siguiente paso. Debo calcular mi campo vectorial en términos de la parametrización. Mi f en r de t. ¿Qué es lo que hago? Voy a reemplazar. En f aparece i, pero el i de la parametrización lo tenemos acá, o bien lo tenemos acá, donde quieran ver ustedes, es lo mismo, vale 3 veces t al cuadrado. Entonces, 3 veces t al cuadrado en la dirección del eje de la y, más en la dirección del eje j, tengo una diferencia que voy a tener que calcular. X, ¿cuánto vale en términos de mi parametrización? Vale t, menos
y elevado al cuadrado, pero y vale 3t cuadrado. Cuando eleve al cuadrado, ¿qué me queda? 3 al cuadrado, que es 9, y t cuadrado al cuadrado me queda t a la cuarta, en la dirección corta. Y ahora sí, utilizando estos dos, voy a poder calcular mi función integrando, porque fíjense que la función integrando es este producto escalar entre estos dos vectores. Resuelvo entonces el producto escalar. Multiplico componente a componente y sumo. 1 por 3t cuadrado, 3t cuadrado, más 6t por el paréntesis, y ahí vamos a distribuir. 6t por t, me queda 6t al cuadrado. 6t por menos 9t a la cuarta, más por menos, menos. 6 por 9, 54. T por t a la cuarta, t a la quinta. Esta va a ser mi función integrando. Fíjense que tenemos términos semejantes, los puedo sumar. 6 más 3, 9, t al cuadrado, menos 54, t a la quinta. Una vez que encontré todo este producto escalar, que es mi función integrando, ya tengo un paso menos. ¿Qué me faltan? Los límites de integración. Los encontré cuando encontré la parametrización, la ecuación vectorial paramétrica. Entonces, recién en este momento que he encontrado los límites de integración y la función integrando, estoy en condiciones de resolver esa integral. ¿Alguna duda hasta aquí, antes de que borre? No, profe. Bien, entonces, la integral que yo voy a resolver es la integral entre 0 y 1, que eran los límites de la parametrización, de la función integrando 9t cuadrado menos 54t a la quinta, diferencial de t. Esta es una integral simple. ¿Qué sé yo sobre la integral? Se distribuye respecto de la suma, y las constantes pueden salir afuera de la integral. Entonces a esto lo podría escribir como 9 por la integral entre 0 y 1 de t cuadrado diferencial de t, menos 54 por la integral entre 0 y 1 de t a la quinta diferencial de t. Y para integrar las potencias, sumo 1 al exponente y divido en el mismo valor. ¿Qué me va a quedar? 9 por t al cubo sobre 3, que lo puedo escribir acá, menos 54 por t a la sexta sobre 6. Todo esto calculado por regla de Barrow entre mis límites de integración, que son 0 y 1. Recuerden, reemplazo límite superior menos límite inferior. El 9 y el 3 se pueden simplificar, me va a quedar 3. Límite superior, 1 elevado al cubo sigue siendo 1, menos el 54 y el 6 se pueden simplificar, me queda 9. 1 elevado a la sexta sigue siendo 1. Esto fue en el límite superior. Menos en el límite inferior. Pero cuando yo reemplace por 0, 0 multiplicado por cualquier constante es 0, lo mismo pasa acá, o sea que me queda directamente menos 0, no hace falta ni escribir. Bueno, el valor de la integral es 3 por 1, 3, 9 por 1 es 9, 3 menos 9, 6. Y recién ahí terminé de resolver la integral del límite. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, por ahora no. Vamos, perfecto. Buenísimo. Tienen varios ejercicios en el punto 3 con los que pueden ir practicando. Vamos a hacer un ejercicio del punto 4, que es un poquito más largo.
Bien. En este apartado B tenemos varias cositas distintas. Primero vamos a la notación. Fíjense, y esto ya se los dije la clase pasada, pero lo recordemos igual. Nosotros estamos acostumbrados a ver una integral de línea como f por dr, si es un campo vectorial, o bien f por ds, si es un campo escalar. Pero en ningún momento hemos visto un diferencial de x y un diferencial de y. Esto es notación nada más. Y si yo veo diferencial de x, diferencial de y, tengo que pensar en un campo vectorial. ¿Por qué? Porque esta notación ya es el resultado de este producto. ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo sé que el diferencial de posición va a ser igual al diferencial de x en y más el diferencial de y en j. Y si tuviera z, sería más el diferencial de z en k. Estos diferenciales, ustedes ya los tienen que conocer al menos de física. El vector posición R tiene componente x, y, z. X, y si estamos en el plano. Entonces, estos diferenciales que aparecen acá, que ya son el resultado del producto escalar, me sirven a mí para encontrar mi campo. Este de x me está indicando dirección y. Este de y me está indicando dirección j. ¿Qué es lo que me dice entonces esta notación? Me dice que mi campo escalar, vectorial, perdón, mi f de x, y va a ser igual a ¿qué? En la dirección del eje de las y tengo como componente de mi campo x al cuadrado. Y en la dirección del eje de las j tengo como componente de mi campo el y por x. Fíjense que lo que tenemos escrito en la integral sería precisamente el resultado de hacer el producto escalar. Si yo multiplico acá, ¿qué me va a quedar? X cuadrado por dx más y por x por dy, que es la expresión que teníamos en el enunciado. ¿Está claro? Chicos, ¿Puedes repetir otra vez, por favor? que la expresión que tenemos nosotros en el enunciado es ya el resultado de resolver este producto escalar. Fíjate que si vos haces el producto escalar de f por dr, ¿qué es lo que hago? Multiplico componente a componente y sumo. Las componentes en la dirección del y las multiplico entre ellas. ¿Qué me va a quedar? X cuadrado por dx. Las componentes en la dirección j las multiplico entre ellas. Y por x por dy. Que es precisamente la función que teníamos como nuestra función integrante. Ya era el resultado de resolver el producto escalar. Entonces, cuando yo veo los diferenciales de posición en x o en y, yo sé que me están indicando la componente del campo en alguna dirección. El de x me indica esta es la componente en la dirección y. El de y me indica esta es la componente en la dirección j. Entonces, a partir de esta notación, yo puedo escribir mi campo vectorial. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Vamos bien. Bien. Esa es la primera cosa en la que nos enfrentamos en este ejercicio. Primera cosa que vemos diferente. ¿Cuál era? Una notación para diferenciar un campo vectorial. A partir de esa notación, yo encontré mi campo vectorial, que es el que tengo que escribir en términos de la parametrización. Segunda cosa que voy a notar distinta. Bueno, mi camino es un camino cerrado. Fíjense que yo voy del punto A al punto B a lo largo de una recta y luego voy del punto B al punto A lo largo de una parábola. Yo voy a hacer un pequeño esquemita, así nomás. A, B, no las estoy dibujando en detalle, en un sistema de ejes, ni usé coordenadas, ni nada por el estilo. Es solo un esquema para entender. Primero me muevo desde A hacia B a lo largo de una recta, en esa dirección. Una vez que llegué a B, el camino da una vuelta y a lo largo de una parábola se va a mover desde B hasta A, volviendo a lo largo de esa parábola.
¿Está claro lo que estamos haciendo? Por eso me dice, Sí, mi profe. camino está formado por dos curvas. La curva 1, que sería el segmento de recta, y la curva 2, que sería el sector de parado. ¿Sí? Bien, acá yo tengo que tener en cuenta el sentido en el que me muevo, desde A hacia B y desde B hacia A. Hay una propiedad que vieron con el profe en las primeras clases que me dice que si yo resuelvo la integral de línea en un campo vectorial a lo largo de un camino, eso es lo mismo que menos la integral de línea del mismo campo vectorial a lo largo del mismo camino, pero recorrido en sentido opuesto. Si yo voy desde A hacia B, no es lo mismo que si voy desde B hacia A. Cambia el signo de la integral. Por eso es que debo tener en cuenta el recorrido que estoy haciendo. Al igual que cuando trabajamos con integrales dobles, yo podía separar una integral o una región de integración en subregiones más chiquitas. Si mi camino está formado por sectores distintos, yo no puedo con una ecuación vectorial paramétrica parametrizar los dos, porque son curvas distintas. Entonces puedo separar la integral en la integral a lo largo de cada uno de los caminos que determinan o que unidos dan mi curva original, porque mi camino de integración es todas las dos curvitas, la azul más la roja, las dos juntas, unidas, en un camino cerrado. Parte del punto A, va hasta el B y vuelve a la A. Entonces, como yo para parametrizar tengo que tomar primero una curva y después la otra, con dos ecuaciones vectoriales paramétricas voy a tener que resolver dos integrales de línea diferentes, una sobre cada camino. La suma de estas dos integrales me va a dar la integral original. Es lo mismo que hacíamos cuando dividíamos en subregiones. Aquí es lo importante del signo, porque yo tengo que parametrizar o tener en cuenta que me muevo en un sentido. Si yo la curva que parametrizo la estoy haciendo en un sentido distinto, debo cambiar el signo de la integral, por la propiedad que les dije anteriormente. ¿Está claro lo que les estoy explicando? Sí, profe. Bien, vamos a empezar a trabajar entonces. Acá es donde ustedes se deberían dar cuenta o donde debemos encontrar la utilidad del teorema de Green que les explicaba el profe hoy, porque el teorema de Green se usa para caminos cerrados. Cuando él les preguntó qué les parece más fácil, resolver una integral de línea o resolver una integral doble, todos dijeron de línea. En realidad es más fácil una doble, porque cuando voy a la de línea en un camino cerrado no resuelvo una. Como mínimo, en este caso estoy resolviendo dos. Si me muevo a lo largo de un cuadrado, por ejemplo, también es un camino cerrado y voy a estar resolviendo 4 integrales de línea distintas. Ahí aparece la utilidad del teorema de Green. Cuando yo tengo un camino cerrado, algunas veces es más sencillo utilizar el teorema de Green que parametrizar cada una de las curvas e ir calculando cada una de las integrales de línea. De seguro es más corto. A veces es más sencillo, a veces no. ¿Se dan cuenta ahora de la utilidad del teorema de Green? Ahora sí, profe. Más o menos. Algo. Más o Dale. menos. No lo hemos hecho todavía, no lo usamos, pero ya que teníamos el dibujito del camino cerrado, les quería recordar lo que les dijo el profe. Ahí, a ver, todos los teoremas sirven para algo, para algún caso particular, y siempre son para facilitar las cosas, no para complicar. Bueno, entonces, tenemos la integral de línea de un campo vectorial. A lo largo vamos a tener que calcular los dos caminos. La formulita la conocemos. La función integrando el campo vectorial también, pero ¿qué me falta? Cada una de las parametrizaciones y resolver cada una de las integrales. Hasta ahora ya sabemos que para resolver esta integral voy a tener que resolver dos integrales, una sobre la curva 1 más otra sobre la curva 2. Para cada una de ellas vamos a empezar con curva 1, lo vamos a hacer en azul porque está dibujada en azul, vamos a parametrizar la curva 1.
Como a esta la llamamos curva 1, vamos a hacer la R1 de T, para indicar que estamos hablando de eso. En un segmento rectilíneo. Siempre que tengo un segmento rectilíneo, yo les dije, usamos la ecuación vectorial paramétrica de la recta. Tenemos punto de paso, el origen del segmento, más el parámetro por un vector dirección, que lo voy a encontrar haciendo mi vector dirección B, no es otra cosa que el segmento que va desde A hasta B. ¿Cómo lo calculo? Como las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Entonces ya puedo encontrar mi vector dirección. ¿Quién es? Vamos, B, menos 5, menos 0, menos 5. Menos 3, menos 2, menos 5. Y siempre que use esta expresión para la recta, T pertenece al intervalo 0, 1. Ya tengo la R de T. Escrita así, mucho no me va a servir porque no tengo separadas las componentes. ¿Cuál es la componente X? ¿Cuál es la componente Y? Entonces vamos a facilitar el cálculo. Resolvemos la operación. 0 más T por menos 5 es T por menos 5. Menos 5T en la dirección Y. Más 2 más T por menos 5, que es menos 5T, en la dirección J. Esta es mi R1 de T. Tengo la ecuación vectorial paramétrica, que necesito su derivada. Derivo respecto de T. La derivada de T vale 1, me queda la constante menos 5. En la dirección. Más, la derivada de la constante vale 0, la derivada de T es 1, de nuevo me queda, pongamos el paréntesis, menos 5 en la dirección J. Ya tengo el R'. ¿Qué más necesitaba aparte del R'? El campo F en términos de la parametrización. F en R1 de T. Entonces, mi campo, ¿qué me dice? X al cuadrado en la dirección Y. Me fijo quién es X. Lo tengo acá. Elevo al cuadrado. Menos al cuadrado se hace más. 5 al cuadrado, 25. T al cuadrado, T cuadrado. En la dirección Y. Más. X por Y. Es X por el paréntesis, que es Y. ¿Podemos hacer ya la distributiva directamente? Estaría siendo X, que es esto, por Y, que es esto. Bueno. Menos 5T por 2. ¿Qué es lo que me queda? Menos 10 veces T. Menos 5T por menos 5T. Menos por menos más, 5 por 5, 25, T por T, T cuadrado. En la dirección J. Bien, ya tengo el campo, en términos de la parametrización, la derivada de la parametrización. Entonces, con estos dos, resuelvo el producto escalar y encuentro mi función integrante. Producto escalar, multiplico las componentes y las sumo. Menos 5 por 25. Me queda menos 125. 1 por T cuadrado, T cuadrado. Menos 5 por el paréntesis, propiedad distributiva. Menos por menos, más. 5 por 10, 50T. Menos por más, menos. 5 por 25, 125, T al cuadrado. Fíjense que de nuevo tenemos términos semejantes. Puedo sumar. ¿Qué es lo que me queda? 50T menos 250T al cuadrado. Esta de aquí abajo es mi función integral. Hasta ahora encontré los límites de integración entre 0 y 1, la función integrando para la primera integral sobre la curva C1. Vamos a resolver la integral. ¿Puedo borrar? Sí, profe.
No es mucho lo que puedo borrar porque el resto lo vamos a seguir usando, pero bueno, vamos con lo que se puede. Resolvemos. Para la curva C1, yo voy a poner acá C1 entre y dos puntitos, porque es lo que estamos trabajando. La integral entre 0 y 1. La función integrante, 50t menos 250t al cuadrado, diferencial de t. Y en esta oportunidad ya directamente voy a resolver la integral. El 50 sale afuera de la integral. 50 por t cuadrado sobre 2 menos el 250 sale afuera de la integral. La integral de t cuadrado, t al cubo sobre 3. Por regla de Barrow, calculado entre 0 y 1. Simplificamos. 50 dividido 2, 25. Límite superior vale 1, al cuadrado sigue siendo 1. Tengo 25. 250 dividido 3. No me queda entero. Así que lo dejemos como 250 tercios. T al cubo es 1 al cubo, que vale 1, entonces hacemos la suma. 3 por 25 es 75 tercios, menos 250 tercios. Y me quedan, verifiquen si no me equivoqué, 175 tercios. ¿Les da el mismo resultado, chicos? Sí, está bien. Entonces, la primera integral que resolví me da por resultado menos 175 tercios. Pero no terminó mi ejercicio, porque ahora me falta resolver la integral sobre la curva 2. O sea que ahora tengo que volver a empezar. Voy a parametrizar la curva 2, voy a calcular su derivada, voy a calcular el valor del campo vectorial en términos de la parametrización y después voy a resolver la integral. Vamos para la segunda curva. Y la vamos a llamar R2 de t. A la anterior la llamamos R1, a esta la llamamos R2. ¿Cuál es mi curva 2? Es esta roja que tengo aquí. ¿Qué ecuación es? Es esta parábola. Fíjense que esa parábola tiene despejado X. Entonces yo puedo tomar como variable independiente ahí y puedo decir, bueno, mi parámetro t es la variable y. Y a X lo calculo en términos del parámetro. 4 menos t cuadrado. Para verlo más bonito, aquí mi variable independiente va a ser y, que llamo parámetro t, y a X lo calculo. Como yo llamé parámetro a la variable y, cuando me muevo del punto B al punto A, tengo que ver la variación de la variable y. Voy desde menos 3 hasta 2. Menos 3 menor o igual que t, menor o igual a 2. ¿Alguna duda? No, Chicos, profe. bueno, entonces mi ecuación vectorial paramétrica va a ser 4 menos t cuadrado en la dirección del eje y más t en la dirección del eje, con t en el intervalo menos 3, 2. Así ya podemos borrar este dibujo y podemos borrar todo. No sé si nos va a dar mucho más lugar, pero bueno.
¿Qué necesito? La derivada de la parametrización. La calculo. La derivada de la constante vale 0, la derivada de t cuadrado baja el exponente, me queda 2t en la dirección. La derivada de t vale 1 en la dirección. El campo en términos de la parametrización. Mi f de xy, ahora calculado en R2 de t. Miro el campo, ¿qué es lo que aparece? X al cuadrado, pero ahora es el X de la parametrización. 4 al cuadrado elevado al cuadrado, en Y. Más Y, que vale 1 por X, me queda directamente el X. 4 cuadrado en J. Aquí pueden ya resolver el producto escalar si ustedes quieren, pero yo siempre les aconsejo resolver todas las operaciones que se puedan. O sea que lo primero que yo haría es resolver el cuadrado del binomio. Y después de eso, recién el producto escalar. Cuando resuelvo el cuadrado del binomio, ¿qué me queda aquí? El 4 elevado al cuadrado, 16. Menos el doble producto, 2 por 4, 8, t cuadrado, más el cuadrado del segundo, t a la cuarta. Y toda esta es mi componente en la dirección. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces resuelvo el producto escalar. Multiplico componente a componente. La y con la y, que es todo esto, propiedad distributiva. Menos por más, menos. 16 por 2, 32t. Menos 2t por menos 8t cuadrado. Menos por menos más. 8 por 2, 16. T por t cuadrado, t al cubo. De nuevo. Menos 2t por t a la cuarta. Menos 2t a la quinta. Y luego en y, 1 por el paréntesis, me queda directamente el paréntesis. Más 4 menos t al cuadrado. Me fijo, en este caso no tengo términos semejantes, o sea que ya estoy en condiciones de resolver la integral. Esta es mi función integral. Y f en r de t, en este caso es r2, por r2' de t. El producto escalar entre las dos. Bien. Una vez que encontré la función integrando, los límites de integración, puedo plantear la integral sobre la curva 2. Voy a escribir acá t perteneciente al menos, para no olvidar. Vamos a plantear esa integral. Vamos con la curva 2. Es la integral entre menos 3 y 2. Aquí van a tener que buscar la calculadora porque la vamos a necesitar. Si quieren pueden escribirla así, si quieren pueden ordenarla. Yo siempre la ordeno de menor a mayor, pero es solamente un tema de costumbre. 4 menos 32t menos t cuadrado más 16t al cubo menos 2t a la quinta, todo esto por el diferencial de t. También los signos. Sí. Y ahora resuelvo esta integral. 4 es una constante, por diferencial de t me va a quedar 4t. Menos 32 es una constante, sale afuera, la integral de t al cuadrado sobre 2. Menos t al cuadrado me va a quedar menos t al cubo sobre 3. 16 es una constante, sale afuera, la integral de t al cubo, t a la cuarta sobre 4. Menos 2 es una constante, sale afuera, la integral de t a la quinta, t a la sexta sobre 6.
Todo esto calculado por regla de Barrow entre los límites de integración. En este caso, entre menos 3 y 2. Bueno, vamos a calcular toda la función en el límite superior menos el límite inferior. ¿Qué me queda? 4 por 2. 32 y 2 se simplifican, me queda 16. Menos 16 por 2 elevado al cuadrado. Menos 2 al cubo sobre 3. 16 y 4 se simplifican, me queda 4. Más 4 por 2 a la cuarta. El 2 y el 6 se simplifican, me quedan menos 1/3 por 2 elevado a la sexta. Menos ahora el límite inferior, porque ahora no es 0, lo tengo que calcular sí o sí, es menos 3. 4 por menos 3. Menos 16 por menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cubo sobre 3. Más 4 por menos 3 a la cuarta. Menos 1/3 de menos 3 a la sexta. Bien. Empecemos a hacer las operaciones. Busquen una calculadora. Todas las potencias no me las recuerdo. Y vamos calculando todo. 4 por 2, esto es 8. 2 al cuadrado es 4. ¿Y 4 por 16? 64. 2 al cubo es 8. Menos 8/3. 2 a la cuarta es 16. Por 4 va a ser de nuevo 64. Fíjense, menos 64 más 64, esto se cancela. Vamos con algo menos. 2 a la sexta. 64. No se olviden que tenemos este menos adelante. ¿Sí? Vamos a ir calculando y después le cambiamos el sí. 3 por 4, 12. Menos por más, menos 12. Con el menos de adelante, más 12. Menos 3 elevado al cuadrado, esto me da más 9. Más por menos, menos. Con el menos de adelante, más. 16 por 9, díganlo ustedes, chicos. 144. Gracias. 144. Menos 3 al cubo es menos 27. Con el menos de adelante se hace más. Y con el menos de acá adelante vuelve a ser menos. 27 dividido 3, 9. Menos 3 a la cuarta se hace más. 27 por 3, 81. 81 por 4. 324. Gracias. 324. Habíamos dicho, menos al exponente par se hace más. Con el más de adelante sigue siendo más. Con el menos de acá me termina quedando menos. Menos 3 a la sexta es positivo. Con el menos del menos 1/3, negativo. Menos con el menos de afuera, más. 3 a la sexta sobre este 3, me va a terminar quedando 3 a la quinta. ¿Y 3 a la quinta cuánto es? 243. Creo que sí. Sí, profe. Bien. 243. Ahora tenemos que sumar todo eso. Vamos con los enteros primero. Y algunos de ustedes háganlo en la calculadora, no me hagan sumar. 8 más 12 me va quedando 20. 20 menos 140, más 144, 164. 164 menos 9. Sigan con la calculadora. Menos 324 más 243. ¿Cuánto les da? 50. ¿50? Hermoso. Me quedan las fracciones. Menos 8/3, No, menos 64. profe, yo hice todo en total, con las fracciones y todo me da ¿Ya con las fracciones todo te da 50? Perfecto, Sí. entonces. Esto es igual a 50.
Entonces, la integral sobre la curva 2 es igual a 50. Más 50. Y ahora tengo que hacer esta suma. Ese 5 no sé qué parece, chicos, menos un 5. 50 por 3, 150, menos 175, me queda menos 25 tercios. Ese es el resultado de la integral de línea. Fíjense que acá se hizo mucho más complejo. En algunos casos, como la primera integral de línea que resolvimos, más allá de que el resultado es feo, la integral era muy sencilla. La parametrización tenía un cero, no tenía potencia. Cuando hice el x cuadrado, directamente no tuve que desarrollar cuadrado del binomio ni nada por el estilo. Fue muy cortito. La integral sobre la curva 2 se hizo mucho más larga. Ya de por sí la integral sobre la curva 2 tenía una función integrando que era una suma de 5 términos. Eso es lo que hace que se me haga mucho más largo. Este mismo ejercicio yo lo podría haber resuelto utilizando el teorema de Green y lo iba a hacer mucho más fácil. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si no, ya que estamos, vamos a trabajar en el mismo ejercicio con el teorema de Green. Para que vean, para que podamos comparar. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. Para usar el teorema de Green debería dibujar. Eso es lo único que nos va a complicar porque tenemos mucho lugar. Pero, ¿qué me dice el teorema de Green? Que si yo tengo la integral sobre un camino, que es un camino cerrado, porque tiene ese simbolito, de un campo vectorial, un diferencial de posición, a esta la puedo trabajar como una integral doble sobre la región que está encerrada por el camino, ¿de quién? De Q sub X menos P sub Y, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Quiénes son ese Q y ese P? Esos son parte de mi campo vectorial. Porque mi campo vectorial F, este campo vectorial se puede escribir como P en la dirección Y más Q en la dirección J. Entonces, X al cuadrado es P. Y por X es Q. Entonces, ¿qué es lo que me pide que calcule? Que calcule unas derivadas parciales. Mi Q no es otra cosa que Y por X. Cuando a Q lo derivo respecto de X, ¿qué es lo que encuentro? Y se comporta como constante. La derivada de X vale 1, me queda Y. P no es otra cosa que X cuadrado. Hacia P lo derivo respecto de Y, X se comporta como constante, entonces la derivada de una constante vale 0. Esta función integrando Q sub X menos P sub Y es la función Y. Esa va a ser mi función integrante. ¿Qué me falta ahora? Bueno, dibujar el camino cerrado para poder tener la región encerrada por el camino y poner los límites de integración. ¿Está claro hasta aquí para que yo ahora sí borre y dibujemos la región? Sí, profe. Vamos bien. Entonces, ya tengo acá la función integrante. Todas las parametrizaciones, todo eso me olvido de eso. El campo en términos de parametrización me olvido de todo eso porque no lo necesito. Necesito la función integrando que ya la calculamos. Era la parte más cortita. Siguiente paso, tengo que dibujar la región para poder poner estos límites. ¿Y cuál era mi región? Acá con los puntos que tenemos, ese menos 5, menos 3, vamos a tener que hacer un dibujo bastante grande para que parezca. Bueno, el punto A, ya lo encuentro, chicos, un momentito, es el 0,2.
0 en X, 2 en Y. Y el punto B es el menos 5 menos 1, menos 2, menos 5. Este es el punto B. Mi camino de integración, el primero era la recta, que iba desde el punto A al punto B. Imaginemos que es una recta, muy bonita. Y luego tenía la parábola. ¿Qué parábola? X igual a 4 menos y cuadrado. Esa parábola tiene como variable lineal a X. Es una parábola acostadita que abraza al eje X. Puede estar así o puede estar así. Como el coeficiente de la cuadrática es negativa, está de esta forma. Se abre hacia la izquierda del eje. Vamos a hacer una tablita de valores. O podríamos buscar el vértice también. ¿Qué es lo que me queda acá? X menos 4 es igual a menos y 4. El primer término va a valer 0 para X igual a 4. Y si X vale 4, Y también va a valer 0. ¿Sí? Entonces, el vértice va a estar en el 4, 0. Y sabemos que estos dos puntos son puntos de la parábola. En realidad ustedes tendrían que tratar de buscar un puntito más. ¿Sí? Veamos qué pasa cuando X vale 1, por ejemplo. Si X vale 1, yo voy a tener, si X valga 3. 3 menos 4 igual a menos y cuadrado. 3 menos 4 es menos 1 igual a menos y cuadrado. El menos pasa al primer miembro, me queda 1 igual a y cuadrado. Y va a ser igual a más menos la raíz de 1. Entonces, para X igual a 3, tengo el de más 1 y menos 1. Y ya más o menos puedo dibujar ahí la parábola. Mi región de integración termina siendo esta zanjita entre la recta y la parábola. Si yo voy a resolver la integral de línea, la integral doble, puedo elegir cualquier camino de integración. Integro primero en Y o integro primero en X. En este caso me conviene integrar en X. Si yo integro primero en X, cualquier recta, flechita que atraviese mi región, entra por la recta y sale por la parábola. La parábola ya la conozco. El problema que tengo acá es que la ecuación de la recta no la conozco. Solamente conozco los dos puntos. A, que es el 0,2, y B, que es el punto menos 5, menos. Utilicemos la ecuación de la recta por dos puntos. ¿Qué me dice? Y menos el I del punto. Y menos 2 va a ser igual al I menos el I del otro punto sobre el X de un punto menos el X del otro punto por X menos el X del punto de paso, X menos 0. Calculo la pendiente. Menos 3 menos 2 menos 5 dividido menos 5 me queda 1 por X, X. El menos 2 del primer miembro pasa positivo al segundo, más 2. Ya tengo la ecuación de la recta. Igual a X más 2. La ecuación de la parábola también la conozco. Entonces, ¿qué sabemos? Entro a la región por la recta, salgo por la parábola. Si fuera a escribir mi integral, ¿qué es lo que tengo? La integral en el X de la recta, que es y menos 2. El X de la parábola, 4 menos y cuadrado. La función integrando la tenemos allá en azul. Y por dx. Todo esto ahora, la segunda integral, que es la que tiene límites constantes, que va a ser con el diferencial de y. Pero el diferencial de y ya lo conocemos, porque conocemos estos puntos que son los extremos. Este es menos 3 y este es 2. Los límites de integración van de menos 3 a 2. Ya tengo planteada la integral doble del teorema de. ¿Alguna duda aquí, chicos?
¿Qué les pareció más difícil? ¿Lo que hicimos antes o lo que hicimos ahora? ¿O más largo? Lo de antes. Exactamente, el teorema de Green, cuando yo tengo una región que es una región cerrada, ir por la parametrización de cada una de las curvas se puede hacer bastante largo. En cambio, el teorema de Green me permite transformarlo en una sola integral. Es doble, tengo que resolver dos integrales, pero de todas formas es una integral más sencilla, la vamos a resolver. Este ejemplo no estaba pensado para explicar el teorema de Green, solamente para función, para campo vectorial, pero bueno, ya que se podía y que han visto el teorema de Green hoy, me pareció interesante hacerlo. Pero en general me quedan incluso integrales más sencillas que esta. Fíjense, la primera integral estoy integrando respecto de la variable x. O sea que y es constante, sale afuera de la integral. La integral del diferencial de x calculado entre sus límites de integración. Me falta todavía aplicar la regla de Barrow. Me queda y por límite superior. 4 menos y cuadrado, menos límite inferior, y menos 2. Diferencial de y. Bueno, acá tenemos que trabajar un poquito la función integral. Fíjense, yo lo voy a escribir acá abajo para ya dejar al final directamente la función que vamos a integrar. Primero elimino el paréntesis, entonces ¿qué me queda? 4 menos y cuadrado, menos y menos por menos, más 2. El 4 y el 2 son semejantes, se pueden sumar. Y a esto lo tengo que multiplicar por y. Entonces, ¿qué integral me queda? Me queda la integral entre menos 3 y 2. 4 más 2 es 6. Por y, 6 veces y. Y por y cuadrado menos y al cubo. Y por y menos y cuadrado diferencial de y. Incluso la función integrando que tengo acá es más cortita que la de la segunda parametrización. Ya habíamos hecho una. Bueno, resuelvo esta integral. Voy a borrar los pasos acá anteriores. ¿Qué me queda? La integral de y cuadrado sobre 2. Entonces, 6 por y cuadrado sobre 2. Menos la integral de y al cubo y a la cuarta sobre 4. Menos la integral de y cuadrado y al cubo sobre 3. Y esto por regla de Barrow entre los límites de integración que son menos 3 y 2. Apliquemos la regla de Barrow. ¿Qué me dice? Límite superior. El 6 y el 2 se simplifican, me queda un 3. Límite superior es 2 al cuadrado, 4. Menos 2 a la cuarta, 16 sobre 4. Menos 2 al cubo, 8 sobre 3. Menos en el límite inferior. Acá tengo cuidado con los signos. Menos 3 al cuadrado se hace más. 3 al cuadrado, 9. Menos 3 a la cuarta es más. 3 a la cuarta, 81. 81 cuartos. Menos 3 al cubo es menos 27. Con este menos de adelante, más 27 tercios. Simplifico lo que puedo y elimino paréntesis. 3 por 4, 2. 16 dividido 4, 4. Menos 8 tercios. Esto me queda 9, con el menos de adelante menos 9. 81 no es múltiplo de 4, así que menos 81 cuartos. 27 y 3 se simplifican, me queda 9, con el menos de adelante menos. Y bueno, ¿alguien haga la suma, chicos? Profe, ¿el cuarto número que era? ¿Un 9 o un 4? ¿9? 9. Es este. Sí. 4.
Me da menos 395 sobre 12, ¿puede ser? Sí, puede ser. Menos 195 sobre 12. Sí, Y eso se puede simplificar. 195 es múltiplo de 3. Dividido 3. Eh, 15 dividido 3, 5. Bueno, menos 65, 4. Eso me dio. A ver, chicos, en algún lugar me equivoqué. Habría que revisar todo lo que hemos ido borrando, porque este resultado y este resultado deberían ser iguales. De todas formas, háganlo ustedes al ejercicio. Yo también lo voy a hacer por los dos caminos y vamos a ver que nos tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Y acá verifiquen si era suma o Profe, era resta. Sí, el el 80 menos era más. 81/4 no sería más. Sí, ahí es el error. este no, este es menos. Ah, acá es más, tenés razón. Acá es más. Acá es más. Porque me queda menos 3 a la cuarta, que es más, con este menos menos, y con este menos de acá adelante es más 81 cuartos. Pero igual creo que no me da. Sí, no, no te debe dar lo mismo, porque ya con este 4 y con este 3 vas a tener un denominador 12. Sí, me da 91 ¿Cuánto sobre te dio? 12. ¿Cuánto? 91 sobre 12. 91 sobre 12. Sí, sí. Pero tenés 81 menos 8, ¿qué te queda? 72. 72 cuartos. No, porque primero tengo que sacar el común denominador. Bueno, de todas formas, chicos, revísenlo al ejercicio porque se supone que por cualquiera de los dos caminos nos tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Como les dije de entrada, este ejercicio no estaba pensado para que lo hagamos con teorema de Green. En general trabajamos en ejercicios con integrales que podemos dibujar, regiones más sencillas, también son regiones cerradas, pero que es más fácil ver los dos caminos sin borrar tantas cosas para poder ir controlando. De todas formas, la intención, y que sigo con el mismo propósito, es que veamos que cuando yo tengo un camino cerrado, ir por la definición, por las integrales de línea, parametrizando cada una de las curvas, es un trabajo bastante más laborioso, bastante más largo que aplicar el teorema de Green. Si bien aplicar el teorema de Green requiere resolver una integral doble, yo de todas formas tengo que dibujar la región cuando hago las parametrizaciones y tengo que ver siempre el sentido en el que recorro cada región, porque no se olviden que yo trabajo sobre la curva C o sobre la misma curva recorrida en sentido opuesto, esto sería ir de A hacia B. Y esta sería ir desde B hacia A. Voy hacia allá o vengo desde allá. El resultado de la integral cambia de signo. Entonces, siempre que yo tengo una región cerrada, tengo que fijarme de recorrerla en el sentido que corresponde. No la recorro en el sentido que corresponde, debo cambiar el signo al resultado en la suma que se fuera. Todos esos detalles que tengo que tener en cuenta cuando se trata de una región cerrada, hacen que pueda cometer más errores que resolviendo una integral doble. ¿Quedó claro, chicos? Parece que sí. Bueno, profe, con eso hemos terminado. Me está faltando todavía ver función potencial. Ok, bueno, Vanessa. Chicos, entonces, la próxima cita es el jueves a las 10 de la mañana con el último taller y después a la tarde a las 15 nos volvemos a encontrar. Ahí ya vamos a tener novedades de cómo vamos a reprogramar el parcial, el simulacro de parcial, el parcial, segundo parcial propiamente dicho. Así que a estudiar.
¿Alguna Profe. pregunta? Sí, adelante. Sí, la entrega del trabajo práctico, ¿cuándo sería? Y a partir de, siempre quedamos en que a partir de que se termina el práctico, una semana más. Esto es, si el jueves Vanessa va a terminar el práctico 4, echen pluma o sumen una semana más y ahí estamos con el plazo. Ok. Y, profe, ¿este trabajo práctico es individual o también hay que hacerlo en grupo? No, en los dos casos son tanto el 3 como el 4 en grupo. ¿Con el mismo grupo El jueves, o tenemos que hablar? con el mismo grupo. El jueves también vamos a hablar sobre la presentación de ustedes, de sus trabajos, a través del aula virtual. En este caso son ustedes los que van a habilitar sus cámaras, sus micrófonos, van a presentar y todo así como hacemos nosotros, bueno, lo van a hacer ustedes explicando lo que han hecho en su práctica, número 3. Eso ya lo vamos a definir también el próximo jueves. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, si no hay más que decir, nos vamos despidiendo. Y recuerden, próxima cita, jueves siguiente a las 10 de la mañana. Chao chicos, chao, chao. Chao, chicas.